análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente las 10 de la mañana. Estamos comenzando con Nicolás Márcico. Una jornada importante, básicamente por todo lo que está pasando en materia política con la presencia del presidente electo Javier Milei en los Estados Unidos. Acá, porque les voy a contar en un ratito lo que pasó ayer en un encuentro energético con datos importantes del sector privado. Por lo que está pasando acá en la Cámara, hay reuniones de comisiones. Hoy a las 15 se reúne la Comisión de Juicio Político, donde había dudas sobre lo que podía pasar por la presencia o no de algunos integrantes del oficialismo. A mí lo que me dicen es que se ha solidificado la presencia, se han modificado algunas alternativas y que va a haber dictamen de comisión hoy. Un dictamen de comisión que, recordamos, se va a dar en el marco de que asume dentro de unos días Javier Milei, de que hay nuevo ministro de Justicia, pero es un dictamen que me contaba algún colega muy en detalle sobre la cuestión. Es un dictamen que va a durar 3 años, así que bueno, habrá que ver. Seguramente vamos a estar ampliando en un ratito las características de ese dictamen que va a proponer o no el juicio político a los integrantes de la Corte. Un tema decisivo durante este año que tensó absolutamente la relación entre los integrantes de la Corte, los 3 integrantes, Rosati, Rosenkrantz y Lorenzetti, con el titular del Poder Ejecutivo, con Alberto Fernández y el resto del oficialismo. Vamos a estar con eso, vamos a estar con todo lo que está pasando en materia de futuras designaciones y lo que puede pasar acá, porque se empieza a discutir un tema muy sensible y donde no hay datos históricos sobre lo que es la elección y conformación de autoridades. Lo que siempre estaba aconteciendo en la historia argentina de los últimos 40 años es que había poco debate en torno a la designación de autoridades porque el presidente o la presidenta que llegaba acompañado por un bloque mayoritario o ahí nomás de la primera minoría. Entonces, bueno, las designaciones tenían que ver con el reflejo de esa votación. Ahora lo que pasa es que tiene que asumir Javier Milei con el resultado no del balotaje, sino de la primera vuelta, donde terminó segundo Milei con el 30% de los votos, así que bueno, viene ese debate sobre si lo que tiene que primar es la foto política del 54 a 46 o si tiene que primar la elección de el pasado mes de octubre, donde fue el orden, recordamos, Massa, Milei y Patricia Bullrich. Bueno, comienzo saludando a mi compañero 10 de la mañana, 4 minutos, Nico Márcico. ¿Cómo le va, Márcico? ¿Qué dice? Pato, buenos días y también con mucha expectativa con Sí. respecto a lo que puede ser, bueno, la Asamblea Legislativa va a empezar a generar un poco de movimiento de eso seguramente a partir del día de mañana para poder confirmar entonces la fórmula que ganó las presidenciales de este año, de la Libertad Avanza, y a eso mañana ya pone en marcha también lo que será la víspera de la asunción, ¿no?, de los legisladores electos a partir de la próxima semana también, Pato, porque claro, estamos a 10 días, sí, un poquito más de que ya finalmente entonces venga a este Congreso y dé su discurso inaugural de gestión el presidente electo Javier Milei, así que semana clave mañana con la Asamblea Legislativa, se confirma la parte administrativa y la semana que viene, el 7, estaría
estarían entonces jurando ya los nuevos diputados. Bueno, en un rato tenemos la cuestión energética, que la ley que promueve el uso de energías renovables y el régimen de promoción del hidrógeno verde, que habrá que ver. En su momento había mucha expectativa por lo que iba a pasar en la provincia de Río Negro, qué sé yo. Habrá que ver. Estos proyectos a veces con los cambios políticos y los cambios de política económica se frenan. Ojalá que se frene, no que desaparezca, pero bueno, veremos. Pero yo decía que la cuestión energética es un tema clave porque ayer hubo una reunión de sectores, los privados más importantes, y de esa reunión participó un hombre muy conocido en el Congreso de la Nación como José Luis Manzano, que recordamos fue titular del bloque en su momento acá del peronismo, allá por los comienzos de la democracia, fue ministro del Interior, y después se dedicó a la actividad privada. Como titular de empresas energéticas, una de las que tiene es Edenor. Bueno, ayer habló Manzano en este encuentro energético. Y atención con lo que dijo. Dice, si se repiten las olas de calor que sacudieron a Europa el pasado verano, que terminó en julio a agosto, atención, porque el sistema que tenemos en la Argentina, yo creo que le hablaba básicamente de Edenor, soporta bien, banca bien 41, 42 grados de temperatura. Pero si la temperatura promedio en el verano supera ese nivel, y estamos en 43, 44, 45, vamos a tener que amacarnos, porque cruje el sistema. En esta novedad, que me parece que es bienvenida, de decir, che, mirá que voy con el bisturí y no tengo anestesia, te pasa en política, también te está pasando a nivel energético. Te lo están diciendo ahora, en noviembre. Cuidado que si la ola de temperatura es muy intensa, el sistema energético puede tener problemas serios. Si superamos 41, 42 grados, nada, y lo está diciendo uno de los titulares de Edenor, José Luis Manzano, nada, porque en el medio del lío político, en el medio de los ajustes, en el medio de los aumentos que va a haber seguramente en el transporte, en la luz, en el gas, bueno, este dato me parece que es que hay que pensar y mirar el termómetro y tratar de que la temperatura no supere ese límite, que ya es elevado, de 41 o 42 grados. Tuvimos hace unas semanas, Pato, 59 grados en Río de Janeiro. Por eso te digo. Eso me parece que hace pensar que va a ser raro que no tengamos temperaturas récord, me parece. Y sobre todo después pensando de que, bueno, hubo cosas insólitas como nevadas hace algunas semanas en la Patagonia. Digo, está como el tiempo cambiando bastante y me parece que eso va a marcar un 50 grados en el AMBA, por lo menos, para un enero caliente. Veremos, sí. Lo que yo estaba viendo hoy justamente es que habrá que ver si esto se compensa, pero que ya había nevadas intensas en Europa, en lo que es la parte cercana al norte de Europa, en un momento en donde todavía no es usual, llegan más adelante. Esto generalmente es si hay, como decís vos, mucho calor en el hemisferio sur, hay mucho calor en el norte, y este es otro tema porque también genera mucha demanda de energía, mucha demanda de fuel oil y de petróleo, justamente en los países de Europa del Norte. Así que es otra complicación. Hablaba con un biólogo hace unos días que me dijo que no tenían referencia para medir lo que puede pasar este verano en la República Argentina. Qué lindo. No tenían referencia para poder medirlo en cuanto a las últimas décadas. Sí que lo económico y lo social va a estar tranquilo. Y lo vamos a pedir medir seguro. Por eso, fácil, así que no va a haber problema. Bueno, me dicen en producción que están preparando enseguida, tenemos 3 tracks y tenemos, entre otros, la palabra de Marcelo Casareto. También tenemos a el diputado Selva, hombre de la ciudad de Mercedes, porque él plantea una cuestión que yo creo que es una cuestión que se empieza a debatir ahora. Él dice, las autoridades de la Cámara tienen que ver con la elección donde Massa terminó primero. Bueno, a ver, acá lo que pasaba era que primero no había esos problemas porque ganaba Alfonsín y tenía mayoría, ganaba Menem y tenía mayoría, pero en algún momento, yo creo que era con Fernando de la Rúa, dijeron no, está bien, de la Rúa es el presidente y que el titular de diputados, aunque no tienen mayoría tan contundente, que sea Rafael Pascual, que era la mano derecha de Fernando de la Rúa.
Después la cuestión es un poco más debatida y ahora la pregunta que no es menor es ¿qué hacemos con un Congreso, yo no sé si muy atomizado, pero sí muy diversificado, porque tenés 100 y pico por parte del Frente de Todos, pero después tenés a un radicalismo que habrá que ver si se une, tenés a un Juntos por el Cambio que te dicen que están partidos, pero todavía no está oficializado. Así que, bueno, habrá que ver qué es lo que termina pasando y con un bloque de lo que es La Libertad Avanza, que es de solo 38. Así que habrá que ver cómo eso se arma y si hay alguna alianza entre los bloques para ungir al candidato, porque el que llegue acá, sea Randazzo, sea Ritondo, quien sea, va a necesitar del voto de los propios, de los ajenos, y hay que estar mirando también qué es lo que hace el propio actual oficialismo, ¿no? Exacto. Dime. Ahí, Pato, con eso que decías recién, hoy hay una reunión importante de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, Sí. con los gobernadores, con algunos legisladores. Me parece que si bien la premisa con la que convocaron, por lo que me contaban hace unas horas, es hablar de cómo van a venir las cuentas para las provincias y qué estrategia tomar desde Juntos por el Cambio en función a lo que viene anunciando Javier Milei con respecto a los recortes y a los ajustes, obra pública, etcétera, etcétera. Me parece que también parte de lo que se va a hablar es de qué estrategia y cómo se van a posicionar dentro del debate interno, por supuesto, del ámbito legislativo. Todo esto mientras, si bien hay un sector que de a poco va saliendo del estado de shock por parte del oficialismo con respecto a la victoria de La Libertad Avanza, hay otro sector que ya está pensando en cómo encarar la estrategia en lo que seguramente se va a dar, que son las sesiones extraordinarias, ¿no? Vamos a tener un enero y un febrero, imaginamos, con mucho trabajo acá en el Congreso, Pato. Muy bien, caballero. Pasa esto hoy en juicio político y tenemos este informe. A ver. Diputados, diputadas, integrantes de la Comisión de Juicio Político, reanudamos las reuniones de comisión donde se lleva adelante el juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Les pido silencio a los diputados y asesores para poder introducir el tema del día de la fecha. Ustedes saben que cuando comenzamos a tratar los 14 pedidos de juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se comenzaron a tratar los pedidos. Esos pedidos denunciaban distintas acciones que podían configurar el mal desempeño de los integrantes de la Corte y de acuerdo a lo denunciado se ha dictado el informe de admisibilidad que informaba de que había sustento para avanzar en la investigación y la investigación se dispuso se hiciera por causales o causas donde se fue investigando el posible mal desempeño de los jueces de la Corte. Por un lado tiene un interés propio en cuanto se autorigió, como lo hizo Nazareno en su momento, presidente del Consejo de la Magistratura. En segundo término teníamos un hecho que tiene mucha gravedad institucional, que se hicieron públicos los chats entre Robles, que trabaja con Rosati, y Marcelo D'Alessandro, en ese entonces ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. En esos chats aparecieron cosas que nos preocuparon expresamente. Por ejemplo, la diagramación, la instrucción por parte de Robles a D'Alessandro para que la bancada opositora tuviese una estrategia específica para el tratamiento del tema Consejo de la Magistratura. Que la gente hable de estrategias no nos preocupa. Nos preocupó que fue específicamente la estrategia que llevó adelante la bancada opositora. No bajó a convalidar la sesión. Entonces nos pareció que había una coincidencia de temas que nos hacían tener algún razonable temor sobre la imparcialidad de Rosati para resolver este tema y a riesgo de aburrirlos, debo decir que en materia de recusaciones no basta con acreditar el razonable temor sobre la conducta de un magistrado porque está en defensa de una cuestión que es básica del Estado de Derecho como es la imparcialidad de los magistrados.
se iban dando cara y seca, y en el medio Lorenzetti. Realmente fue una corte de lujo, muchachos. Una corte de lujo. Yo desde 1983 para acá, porque antes no puedo hablar del fallo suizo, sí puedo, pero en definitiva fue un fallo de Salvador Álvarez Alonso y no de la corte. Es lo más maravilloso que a mí me pasó, y yo he ganado y he perdido con esa corte. Yo he ganado y he perdido con esa corte. Los he conocido a todos. Han sido todos unos ministros extraordinarios, con sus más, con sus menos, con sus joyos. A ver, Zaffaroni votó en contra en el fallo Rizzo, y yo no perdí mi magnífica relación con Zaffaroni, y ni que hablar con Falti, ni que hablar con Lorenzetti, con Carmen nos reíamos muchísimo. Gente, aparte gente común, gente del pueblo, con lo que uno se podía sentar. Hoy yo no tengo relación ni con Rosenkamp ni con Rosati. Yo le tenía mucho cariño, le tengo mucho cariño, pero le tenía mucha admiración a los votos de Maqueda. No sé qué pasó, porque no son malos, no votaba más como antes. Y con Lorenzetti hasta tengo una relación cuasi profesional. No puedo ni opinar. Lo que me molesta es la creencia de que la Corte saca los fallos a la carta. Y es una sensación que tiene el pueblo, para un lado o para el otro. No estoy haciendo antes o ahora, a ver, no es una acusación puntual. Creo que de alguna manera u otra hay que equilibrar la Corte. Yo nunca fui partidario de la ampliación de la Corte, jamás, siempre estuve en contra. Creo que en este momento no hay más remedio de llevarla a 7 o a 9 miembros. Cuando hablan de 25, la verdad no me río yo. Ustedes saben, los que escuchan el programa saben que me río cuando dicen eso, es impracticable. Pero 7 o 9, y después pienso, no pueden nombrar un procurador, van a nombrar 4 ministros de la Corte, imposible. Pero con 4 miembros no se puede seguir, no se puede continuar, no es justo el fallo. No es justo el fallo. Dentro del fallo colegio, el primer fallo, hay un voto en disidencia parcial de Lorenzetti que específicamente remite sobre las competencias exclusivas de dictar leyes, derogarlas, volver a la vigencia que tiene el Congreso de la Nación. Para ser clara, cada órgano del Estado tiene sus competencias específicas, es decir, aquello que puede hacer y aquello que no puede hacer. La competencia específica del Congreso de la Nación, en este caso del Senado, es dictar leyes. No pueden hacerlo otros organismos y derogarlas, por supuesto. Y dejamos planteado porque lo consideramos que se había inmiscuido de modo inexcusable en competencias excluyentes del Senado de la Nación. El Senado de la Nación, en oportunidad de contestar la demanda allá por el año 2006, hizo el planteo entendiendo que la representación de los abogados no le corresponde a lo que conocemos como el Colegio de Buenos Aires, sino que le corresponde al Colegio Público de Abogados de Capital Federal, que tiene, entre otras cosas, la superintendencia sobre la matrícula y la representación de los abogados. Luego de esta causa, Consejo de la Magistratura, que ahora procederé a explicar cuál es la hipótesis general de la investigación, cuáles las hipótesis particulares de la investigación. Quiero aclarar que algunos de los testigos de esta causa ya vinieron cuando comenzamos a trabajar en esta comisión a principio de año, por lo cual consideramos desde la presidencia que con una sola reunión de Consejo de la Magistratura es suficiente y en la próxima reunión de comisión proponemos a todos los presentes que procedamos a tratar la siguiente y última causa que ha sido declarada admisible, que es abuso de poder. Esa causa, abuso de poder, es una causa que su principal o fundamento radica en la denuncia de juicio político o pedido de juicio político que realizó la coalición cívica, la diputada Oliveto. Es un proyecto que fue de la diputada Carrió y luego representó la diputada Oliveto contra el juez Lorenzetti por distintos motivos. Con lo cual, la siguiente reunión de comisión, esta sería sobre Consejo de la Magistratura y la próxima sería para evacuar o llevar adelante la investigación correspondiente a esa causa abuso de poder, donde los miembros de esta comisión que responden a esa fuerza política ya han pedido prueba y hay constancias probatorias también que serán analizadas para elaborar luego el informe.
Bueno, exactamente la hora 10 de la mañana con 20 minutos. Va a tener que pasar todavía un poco más de tiempo, pero alguna vez yo algo he hablado con oficialistas, digo, para que se arroje un poco más de luz a esta estrategia cada vez, yo recién lo escuchaba al doctor Rizzo, cada vez más inexplicable del oficialismo, que es como el punto final de una larguísima cadena de errores de avanzar con el juicio político a la Corte. Digo que uno puede comenzar un juicio político a la Corte, pero nunca hubo tanta desproporción, tan poco bagaje de elementos del oficialismo para decir, voy a dar una pelea y tengo siquiera una posibilidad de triunfo. No había ninguna. Entonces, digo, ¿qué te lleva a dar esa pelea absurda donde tenés todo para perder? Es difícil entender. Vos en política lo único que tenés que hacer, la verdad, es buscar consensos y lograr tus objetivos. ¿Cómo vas a jugar a perder? ¿Qué es eso? De dar una pelea donde sabés que solo te van a llenar la cara de dedos. Es inexplicable. Recién lo decía Rizzo otra vez. A ver, querías el juicio político a la Corte y no podías nombrar. Él se acordó de un caso del procurador. No pudiste nombrar en 4 años un procurador o una procuradora y querés el juicio político a la Corte a 4, de los cuales uno fue intendente peronista, al otro nombró Duhalde y el otro lo nombraste vos. Te queda fuera Rosenkrantz. Más que chino. Pero ni siquiera nombrar a un procurador, que tenés los 2 tercios, que es lo que tenés que ver cuando querés escalar el Aconcagua y no podés subir el escalón de la vereda. La verdad. Y lo otro, no pudiste nombrar a una jueza. Renunció Hayton de Nolasco. Y no pudiste nominar a una. Porque yo creo que tiene razón Rizzo cuando dice, no puede ser una corte de 4. Y vos no pudiste nombrar una en 4 años. Y querés un juicio político a la Corte. Y después te asombrás porque cuando llegaban las instancias de la Corte o toda la justicia jugaba en contra tuya, pero era natural. Pero además la historia. Digo, para avanzar con un juicio político de la Corte, tenés que estar vos muy empoderado. Y acá estabas tapando lastimaduras todo el día y con una crisis interna enorme y crisis económica. No era el marco. Pero además, alguna cuota de respaldo en algún sector. Todo esto que lo he hablado con algún oficialista arranca en el 2014, cuando quisiste la reforma judicial, sin el respaldo de la propia justicia, sin el respaldo de los propios trabajadores de la justicia, sin un mínimo acuerdo con la oposición. Y llegó a la Corte y dijeron esa reforma judicial no va. Estamos en el 23, 9 años equivocándote con el tema, 9 años. Digo, y yo tengo 1000 argumentos que pueden coincidir con el oficialismo en contra de la justicia. 1000. Que es sectaria, en un montón de cuestiones. Pero para dar la pelea, tengo que tener un par de botas y algún equipo mínimo para escalar el Aconcagua. No puedo ir en hojotas. Bueno, fueron así durante 9 años. Y el episodio del juicio político fue lo último. La verdad, en el medio, está claro, la sociedad, los intereses pasaban por absolutamente otro lado. Pero bueno, la reunión, recuérdeme, Márcico, es a las 15 hoy de juicio político, ¿no? Exactamente, la movieron porque iba a ser a las 13 y finalmente lo modificaron para las 15 ¿Y horas. hubo alguna modificación en la integración de los miembros del oficialismo? Me dijeron a mí, ¿eh? Sí. Bueno, algunos movimientos con respecto a eso. Había gente que no quería participar o que a lo mejor tenía que viajar, se iban a quedar sin número, entonces otra vez cambiamos los integrantes para seguir con esto por 3 meses. Exacto. Eso es lo que está pasando. Bueno, Bueno, te sumo, Pato, una información con respecto a lo que hablábamos al comienzo del programa. Me acaba de llegar una información importante. Parece que hay una reunión adeudada entre Francos, el ministro del Interior, y Mauricio Macri. Y esa reunión puede tener mucho que ver con esta negociación difícil que hablábamos antes. ¿Del presidente de la Cámara? Y que me decían recién, sigue difícil, que tiene que ver con lo que pase con Ritondo o con Randazzo. Me decían que son horas claves, pero que está difícil ahora la negociación y que lo que puede destrabarlo es ese encuentro entre Mauricio Macri y Francos el próximo
ministro del Interior de Javier Milei, así como uno de los datos importantes Te para digo la las verdad, próximas horas. te digo, yo creo que es como decís vos, ¿no? Pero es un poco chino, ¿no? Que un expresidente que tiene un partido donde le están pidiendo a Patricia Bull que renuncie, que participe él de manera directa de las negociaciones. Digo, además, ¿sabés qué pasa con esto? A lo mejor lo ordena, pero cuando hay una cuestión que me cuentan a mí, lo que dicen los libertarios de verdad, los libertarios originales, te dicen, che, acá ganamos nosotros, es cierto lo del pacto de Acasuso, pero no queremos un gobierno conducido por el macrismo. Si ya lo tenemos a Toto Caputo, que dejamos de lado de la dolarización, el Banco Central, y el presidente de la Cámara también va a ser otro macrista, bueno, no es lo acordado. A lo mejor Javier Gerardo Milei en Estados Unidos, hablando con empresarios, con banqueros y con rabinos, a lo mejor da otro paso y se acerca porque él no tiene masa propia. Él necesita que se le sumen. Pero, ¿cuánto sumaría Cristian Ritondo? Yo pregunto esto porque, no lo digo yo, lo han dicho ellos, diputados que no son macristas del PRO, alineados con María Eugenia Vidal o con Horacio Rodríguez Larreta, dicen, mira, si Ritondo es el presidente, nosotros no vamos a ser oficialistas porque nosotros no somos Milei. No somos Milei. O sea, yo no sé, sí, puede sumar a Lombardi, puede sumar a Iglesias, puede sumar diputados, pero hay que ver cuántos. Y además el tema ese de que es más color macrista. Pero bueno, se verá. Parece que Randazzo y desde el cordobesismo y el peronismo de centro, el peronismo no kirchnerista, lo que están prometiendo, Pato, es en el acuerdo con los diputados que responden a los gobernadores, incluso del peronismo, sumado a algunos otros acuerdos que no terminan de revelar cuáles son, la cuenta que le presentan a Milei es, yo te consigo 146 Está muy bien, voluntades. Ojalá que sea así. Y entonces eso que ofrece Randazzo es lo que está haciendo dudar a Javier Milei, que lo único que tiene garantizado con el PRO son los 78, sus 38 más los 40 que le garantiza Macri. Sí, yo eso, los 240, no sé por lo que te digo, porque Macri no conduce todo el bloque. Macri no conduce, Macri tuvo un lío con Rodríguez Larreta. Pasa que son 50 y lo que le descuentan ahí son los 10 de Larreta. Ah, está bien. Son Perfecto. 50 del PRO y le descuentan los 10 de Larreta que saben que con eso y no va a pasar nada. Lo otro es lo que estuvimos hablando ayer con Martín y con Martín y Natale, alguna otra fuente, es lo siguiente, que la verdad es muy difícil que el gobierno de Milei tenga número para tratar el presupuesto 2024. Porque tenés gobernadores todos con reclamos, no tenés gobernadores de Milei, tenés gobernadores que son independientes, como el caso de Río Negro, Neuquén y demás, tenés a los radicales y tenés al PRO y tenés a los peronistas, pero no tenés de Milei. Entonces es muy difícil que salga el presupuesto, pero sí habría por lo menos respaldo o no habría oposición para lo que es la ley marco que habilitaría privatizaciones y reformas en la ley de ministerio. La idea sería, mirá, la gente te votó, no vamos a poner piedras en el camino y después evaluaremos cómo es la cuestión. Pero nada, 10 de la mañana con 28 minutos, estamos esperando la primera nota nosotros. Y mientras tanto, ¿me decías algo? Sí, Pato, Dale. respecto a lo que tiene que ver con juicio político, en un ratito vamos a hacer el armado, si te parece, porque en principio parecía que solo era una diputada la que había renunciado a la Comisión de Juicio Político, que era Micaela Morán. Claro. Micaela Morán ya de estaba Massa. su reemplazo, pero evidentemente hubo más bajas dentro de lo que es esta composición, pero ya están sus reemplazantes. Por eso ahora, si les parece, ordenadamente vamos a hablar un poco también de esto. Pero perdóname, acá hay un dato fundamental. Sí. Digo, sigue el kirchnerismo duro y puro acompañando esto, el resto se fue. Sí. Lo que es un datazo. Hay un nombre con que Massa nunca acompañó este acompañó proceso hasta acá mientras era candidato. con convicción. No, incluso viste que siendo candidato incluso lo cuestionó en algunos momentos. Pato, en algunos momentos dijo que no le parecía algo que tuviese que avanzar más allá o ponerse en debate más allá de lo que Pero se había ahora pasado. una es Micaela Morán. Sí, claro. Y la otra, el nombre es? que más me llama la atención, si es que esto se confirma en el tema del... Estoy averiguando a ver si es exacto, es que Carlos Selva estaría ingresando.
Ingresando Selva, mirá vos. Por eso digo, es un dato político. Claro, sale un renovador dentro de un renovador. Sí. Mirá vos. Ahora vamos a repasar estos 6 nombres porque serían 6 los cambios, las modificaciones. Ahora, perdóname, qué flexible en la reglamentación, sí, ¿no? Igual, porque ojo, votás, digo, si no estaba, volviste. Igual en la Acá comisión no trabaja que no quiere. Igual Sí, en la eso comisión está de juicio político ha pasado Sí, muchas veces que hubo reemplazos por viajes por y demás. Pero es raro, te digo, qué sé yo. Pero bueno. Y otro dato político que hoy estaba escuchando a la mañana, no sé si escuchaste Dale, la a ver. nota, Pato, Liliana Salinas, diputada y creadora del partido de Sí, la Libertad la Avanza que en se vistió de Entre Ríos, novia. en Entre Ríos, No. diputada provincial Sí. electa, dijo que a nivel nacional a ella no lo representa ningún referente. Y dijo, se viene el segundo gobierno de Mauricio Macri. Dijo, ¿y que ella es una diputada de la Libertad Avanza? Diputada provincial de la Libertad, fundadora de la Libertad, Me Libertad Avanza en parece que Entre ya se Ríos. cerró el acuerdo con Frigerio, entonces, ahí en esa provincia. A ver, vamos con Germana Figueroa Casas, diputada del PRO. A ver, que dice lo siguiente. Todos decimos que tiene que haber una reforma laboral, creo que la mayoría coincidimos. Ahora, ¿cómo va a ser esa propuesta? No es lo mismo, digamos, hasta que uno no lo ve escrito, o qué es lo que se plantea para determinados... hasta que uno no va al proyecto realmente y lo lee, no sabe exactamente qué va a cambiar. Entonces, sobre reforma laboral se puede hacer de todo. Entonces, vamos a tener que verlo y vamos a tener que hablarlo y vamos a tener que consensuarlo, porque para eso está el Congreso. Entonces, cada uno va a ir expresando qué es lo que le parece. O votarás a favor o en contra de acuerdo a lo que haya ahí adentro, ¿no? Es muy yo aprendí eso, ¿no? Cuando uno habla afuera, puede decir, sí, yo estoy a favor de la reforma laboral, pero cuando tenés que votarla, tenés que ver exactamente qué implica esa reforma laboral. ¿Qué vamos? Algo tipo, como digo, por los trascendidos, algo tipo en la industria de la construcción. Germana, Claro. sobre eso. O algo así tipo mochila argentina, como habían planteado, o es solo para los nuevos empleos y los viejos se mantienen como están, para determinadas actividades y para otras no, pruebas piloto, o sea, hay un rango de por eso hay tantos proyectos presentados, ¿no? Hay un rango de posibilidades enorme. Entonces, creo que es muy difícil. O sea, sí, yo estoy a favor de una reforma laboral. Sí, creo que sí. Creo que si uno saca, no tiene tantas barreras, digamos, de salida, amplía la entrada. Sí, eso es una posición filosófica. Ahora, tengo que ver el proyecto de ley para decirte si lo acompaño o no. Bueno, ahí está. La verdad, me parece como muy sensata y lógica la posición de Germana Figueroa Casas. Es uno de los temas, ¿no? Donde, claro, lo que se está planteando en ver cómo consigo votos y respaldos para ser electo el titular de la Cámara de Diputados, esa instancia se va a repetir después en cada uno de los proyectos que el oficialismo a partir del 10 de diciembre intente empujar, ¿no? Va a partir de, 38 propios. 38 propios que yo me animo también a decir que no son 38 propios clásicos. Estamos enseguida con Pablo Varela. Porque en los bloques tradicionales, incluido el PRO, te diría, pero la izquierda, el peronismo, el radicalismo, los que llegan y se sientan en esta Cámara tienen en el 90% alguna gimnasia que proviene de asociaciones empresarias, de universidades, de gremios. Entonces, mal que mal, todos están acostumbrados a la gimnasia del debate, a ganar y perder votaciones. Vos mirás el origen de los diputados y diputadas de la Libertad Avanza y bueno, tienen un inicio en otras actividades y están poco acostumbrados, a lo mejor se aprende como todo en la vida, a esta gimnasia de que hay mayorías y minorías, que ganás y perdés. Hay que ver si se van a alinear todos con un proyecto de un jefe de bloque que diga, por acá vamos. Tal vez sí, pero no hay antecedentes de un comportamiento en este sentido. Habrá que ver. Y todo lo otro para reforma laboral, bueno, es una gran pregunta. ¿Cómo hace la Libertad Avanza para juntar 90 diputados más que estén todos de acuerdo con una reforma laboral, llevarla, tratarla en comisión y después votarla? Sí, y te digo, Habrá Pato, que verlo. Y la más urgente, la tributaria.
Que esa viene el 11 de diciembre, esa seguro, va a venir, pero sí. ¿qué van a tocar ahí, no? No, esa va a venir en la ley marco. Y la ley marco, lo que a mí me dicen es que el oficialismo va a decir, mirá, Milei tiene el 56% de los votos, no estamos para oponernos, tiene licencia a partir de la última elección, después se verá. Y es una ley, como en su momento se le votó a Carlos Saúl Menem en el 89, había trabajado Roberto José Dromi, ministro de Planificación en su momento. Es una ley grande, me dicen, donde hay reformas en la ley de ministerios y hay privatizaciones y cuestiones tributarias. Después habrá que ver, pero la idea, te digo, la idea es que esa ley, ayudarla a que pase. El tema presupuesto no tanto, porque tenés cuestiones muy duras y concretas, como por ejemplo la cuestión del subsidio al transporte. ¿Cómo la arreglás a la del subsidio al transporte, donde todos quieren más y vos no tenés? Claro. Pero se verá, Márcico. Ahora, la pregunta es el oficialismo. ¿Sabe de qué se trata? Acá está Varela, lo estamos saludando, pero habíamos devenido en esa cuestión. Varela tiene todas las respuestas. ¿Cómo le va, Varela? ¿Qué dice? Buenos días. Pablo, querido. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Bueno, ojalá tuviese las respuestas. La verdad que son muchos interrogantes, sí. Muchas preguntas, y me parece que es un escenario bastante incierto. Lo primero que se va a definir es la presidencia de la Cámara, y a partir de ahí un poco me parece que va a empezar a configurarse este bloque que ustedes venían mencionando en números. 38 de los libertarios, digo, pero va a influir mucho la decisión sobre quién va a presidir la Cámara, cómo se va a ir conformando, si ese 38 se amplía con estos 40 del PRO, si se amplía con otros sectores, y cómo va a terminar de reconfigurarse el sistema político dentro de la propia Cámara, ¿no? Sí. Ahí me parece que está un poco la incertidumbre, y a partir de ahí va a empezar a decantar. Después vendrá extraordinarias y vendrá lo que quiera este gobierno impulsar, que obviamente tiene el derecho legítimo al ser electo por el voto popular, y tiene el capital político, y es el momento, porque después sí, totalmente. Empiezan a transcurrir meses, yo creo, se empieza a desgastar. Yo creo lo mismo que vos, Pablo, porque si vos ves los números, el oficialismo a partir del 10 de diciembre está como muy condicionado. Pero también es verdad que si el oficialismo te dice el día 10 de enero, y la verdad que tenemos problemas para sesionar y para votar, porque nos paralizan proyectos, bueno, el problema ahí está del lado de lo que va a ser la oposición, porque te van a decir, a Milei lo votamos para que haga cosas, así que tampoco se puede jugar a trabar demasiadas cuestiones. Me parece, no sé qué puede suceder. Bueno, es un interrogante, ¿no? Porque además eso va a generar mucha tensión en lo que hoy todavía es el oficialismo, porque uno siempre está ahí con la mira puesta, digo, en términos periodísticos, de qué pasa cuando un oficialismo pasa a ser oposición. Muchas veces se fractura, se fragmenta a distintas posiciones. Yo entiendo que Unión por la Patria quiere sostener esa unidad, además es la primera minoría en la Cámara de Diputados, es la primera minoría en la Cámara de Senadores, y un escenario de ruptura no sería saludable, pero claro, bueno, obviamente hay muchas posiciones encontradas. Ustedes ahí mencionaban en una especie de ley ómnibus la idea de avanzar sobre privatizaciones. Bueno, eso va a generar mucha tensión. ¿Cómo se va a ubicar al peronismo o al nuevo peronismo? Si hay que privatizar aerolíneas, si hay que privatizar el 51% del paquete accionario de YPF, que hoy está en manos del Estado, del Poder Ejecutivo. Sí, coincido totalmente con vos. Son todas las posiciones que pueden crear mucha ruptura o tensiones en la futura oposición que hoy es Totalmente, porque además, ¿sabés qué pasa? Es toda una gran incógnita. Primero porque digo, a ver, Milei, cuando le preguntaban por esto en campaña, él decía, yo llamo una consulta popular. Después le dicen, bueno, Milei, pero vos no podés llamar una consulta popular por cada cuestión, pero puede llamar alguna, ¿viste? Y ganó con el 56%. Así que esa puede ser una opción, que no sé si la va a utilizar. Y lo otro, a favor absolutamente tuyo, es que acá se lo compara mucho a Milei con Menem. El problema para Milei es que cuando ganó Menem, primero a Menem lo acompañaron durante los primeros 6 meses, había un acuerdo de él con Jaroslavski, con Alfonsín,
Claro. porque estaban terminando el mandato de Alfonsín para que los radicales se sentaran y acompañaran algunos proyectos urgentes. Y después del 89, ya en el 90, él tenía una mayoría muy cómoda en el Congreso. No es el caso de Milei. Y lo único que pasó es que había un grupo de 8, donde estaba Chacho Álvarez y algunos más, que dijeron, no compartimos la política de privatizaciones y nos vamos. Pero fueron 8. El resto siempre hubo un apoyo en diputados y en senadores, que no es el caso de Milei ahora, efectivamente. No, el escenario político es totalmente distinto, aparte un contexto en donde los partidos políticos eran muy potentes, muy fuertes, donde había jefes y líderes o liderazgos dentro de esos partidos políticos. Ahora hay una fragmentación absoluta. Ustedes mencionaban recién que Macri no pudo ordenar al PRO. Claro. ¿Con quién interlocuta del PRO Milei? No, claro. Con Macri, con Bullrich, con Larreta, con Frigerio, con Jorge Macri. ¿Con quién interlocuta el radicalismo? No, por supuesto. Que Puyaro, porque es el de la provincia, el gobernador de la provincia más grande. Exactamente. Pero no está claro ese escenario. Y después, bueno, obviamente, ya una reflexión quizás más amplia, pero no sé si Milei tiene, con este 56%, la adhesión de todos esos votantes para avanzar en algunos temas, tales como la privatización de algunas áreas, que me parecen muy sensibles. No sé si ahí en ese 56% todos avalan eso, o es un cambio, un mensaje de cambio, un mensaje de bajar la inflación, más que de pasar la motosierra a diestra y siniestra. Pero bueno, me parece que nosotros que cubrimos mucho lo que tiene que ver con la agenda de diputados, la primer pieza del rompecabezas es la jefatura o la presidencia de la Cámara, y ahí un poco va a empezar a decantar y cómo va a terminar de ordenarse la dinámica que uno intuye y anticipa que va a ser muy, muy, muy complicada, muy peliaguda, voto a voto, complicadísima, con muchísimas operaciones, dichos. No, claro. En fin, además, ¿sabés qué pasa? Para estar con la calculadora, tema por tema con la calculadora. Bueno, además, ¿sabés qué pasa, Pablo? Es así. Porque vos me decís, mirá, yo inicio una serie de reformas porque estoy convencido y porque es necesario, en un escenario donde la sociedad, el salario mínimo es de $1.500, bueno, está bien. Pero acá vas a iniciar un proceso de reformas que te los está pidiendo la sociedad con el voto, en el medio de cuestiones como que, qué sé yo, están denunciando que hay recesión de contratos para trabajadores de la construcción en Vaca Muerta, donde te dicen, che, el litro de nafta en América Latina cuesta $1, acá cuesta 30 centavos, hay que aumentarla. Donde Manzano te dice, muchachos, si hay calentamiento global, habrá que ver si aguante Edenor, porque Edenor aguanta hasta 41 grados de temperatura y no más. Digo, tensión con los trabajadores públicos. Vos tenés que avanzar con tus proyectos en el medio de un clima que no es el más tranquilo, además, ¿no? No, en el medio de un clima que no es el más tranquilo, en el medio de un nuevo gobierno que no tiene una estructura, un nuevo gobierno que no tiene una expertise, un nuevo gobierno que hemos visto en ¿cuánto? Una semana y media, todas las dificultades que tiene para terminar de armar un gabinete, para nombrar personas claves en áreas claves. Así que me parece que va a estar muy complejo el escenario para adelante. Como decís vos, hay una inercia inflacionaria, hay una serie de precios de la economía que venían siendo anclados, tal vez para frenar esa inercia inflacionaria, pero por lo que viene sosteniendo Milei en campaña y por lo que se viene dando, uno intuye que los va a liberar, para dejar que corran. Eso va obviamente a deteriorar más el salario, el poder adquisitivo y más el humor social. Y con esa legitimidad de origen y con todo ese contexto va a tener que ir a transformaciones muy, 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 muy grandes. Sí. En este escenario del Congreso que estamos narrando, que estamos contando, nosotros ni siquiera nos estamos metiendo en senadores, donde tiene 7 senadores sobre 72. Es decir, tiene menos del 10% de las bancas en la Cámara Alta, que no es poca cosa, porque representa a las provincias. Bueno, y donde algunos libertarios como Laje, por ejemplo, Laje el cordobés, no Antonio, está señalando que hay toda una operación del actual oficialismo para que quede como presidente alterno algún representante del actual gobierno, que quede en la línea de sucesión.
que la verdad no sé si tienen información o no, pero estaba Laje denunciando eso ayer. Sí, es un clima que, bueno, que no es el clima más tranquilo, efectivamente. Sí, es la especulación periodística, ¿no? Por lo menos, no sé si Laje se hace eco de eso, que la presidencia provisional o el oficialismo actual querría conservar esa banca, que obviamente está dentro de la línea de sucesión presidencial. Con todo respeto, en el marco de lo que estamos narrando, es un, no digo un detalle, pero no sé si hace a lo que estamos comentando del escenario complejo, difícil, económico, político y social que se viene para los próximos meses. Sí, sí, vos sabés que, pero es un tema interesante ese, ¿no? Porque, a ver, desde el punto de vista numérico, y bueno, vos podrías decir, mirá, no te corresponde la presidencia alterna porque son apenas 7, ¿no? La verdad, es una cuestión numérica y no es una numeración caprichosa, es el resultado de lo que votó la sociedad. Desde el punto de vista de las buenas y sanas costumbres políticas, bueno, está bien, pone uno propio porque estamos hablando de alguien que está en la lista de sucesión presidencial. Está primero la vice, después el presidente o la presidenta alterna y después el presidente de la Cámara de Diputados. Que efectivamente es todo un tema en sí mismo para Javier Gerardo Milei. Porque hay líos con la vicepresidenta, no hay un nombre para la presidencia alterna y se están discutiendo nombres que no son propios para diputados, ¿no? Claro. Sí, exactamente. Hiciste un recorrido que lo que me invita a pensar es que necesita un cogobierno. Necesita ampliarse e incorporar, porque si no, ¿cómo llegás a los números? No, claro. A los números, digo, de la sustancia política, ¿no? No de los números de la economía. Yo coincido. El problema que hay... Hiciste un relato que digo, bueno, yo si fuese Javier Gerardo... Claro. Estoy obligado a abrir el gabinete, abrir el espectro. Es así, pero ya pasó esto, acordate. Esto viene con el acuerdo entre radicales y el PRO para el gobierno de Macri, sigue con el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández con el Frente Renovador de Massa, ahora esto. Y el problema, te diré un constitucionalista, que no es un sistema parlamentario. Esto no es España o no es Gran Bretaña. Este es un régimen presidencialista, entonces... ¿Viste? Hace falta el cogobierno, pero no es un gobierno parlamentario. Entonces, bueno, aparece Arena ahí sí en el lugar donde tiene que lubricar bien, ¿viste? Y te digo que lo del cogobierno es necesario para que cierren los números en la Cámara y también los económicos que mencionabas recién, Pablito, porque me parece que todo va en una misma sintonía, ¿no? Digo, de una cosa va a depender también la otra. No creo que los números vayan a cerrar o a ser casual, sino tenés como una voluntad también alineada en ese sentido, más allá de lo que pueda hacer la conflictividad social o no, según las decisiones que se tomen, ¿no? Digo, lo del gobierno parece necesario. Lo que pasa es que avanzar en un cogobierno te va a limitar probablemente muchas de las medidas. Claro. Y eso te modifica los números que mencionabas vos, Nico, por ahí, o te los atenúa, en el mejor de los casos. Así que bueno, Varela, y perdóname, te pregunto, entonces, nada, lo más inmediato es lo de juicio político de hoy, a las 15, y seguir deshojando la margarita, a ver quién va a ser el próximo titular. No hay otra cosa, de mañana, ¿no? Sí. Donde los vamos a ver los diputados por acá dando vuelta en la asamblea y quizá ahí podamos preguntar algo para tener alguna pista más. Y también expectantes, Pablo, le contaba recién a Pato y a Gonza, que es una buena línea para seguir. Me contaron hace unos minutos que va a haber una reunión importante aparentemente entre Francos y Mauricio Macri y que esa reunión tiene que ver puntualmente con ver si se puede destrabar lo de Ritondo o Randazzo para la Cámara de Diputados, así que me parece una línea para seguir en el transcurso del día de hoy. Bueno, caballero. Totalmente. Perfecto. Bueno, Pablo, estamos hablando en cualquier momento. Grande. Muchas gracias. Hasta cualquier momento. Dale. Bueno, el testimonio entonces de Pablo, recordamos nosotros, me tiene que contar algo sobre lo que pasa con la presidencia de la Cámara. Diga, Solaberrieta, a ver. Bueno, Pato, vamos a repasar lo que sucedió ayer con un encuentro muy importante que se realizó en el salón de Delia Parodi, ahí donde estamos viendo imágenes donde la presidenta de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Cecilia Moró, estuvo presente justamente y se expresó a través de sus redes sociales sobre este encuentro en donde
ha tenido justamente la amabilidad de decir unas palabras, de hablar sobre la importancia de continuar justamente sobre la inclusión, que es el arma más poderosa contra la violencia y la discriminación. Esto fue un encuentro que, como cita, nosotros lo vamos a mencionar exactamente en su tuit, compartió una reunión ayer con trabajadores y trabajadoras de la Cámara de Diputados que forman parte de los programas de formación e inserción profesional para personas con discapacidad y del programa de empleo, formación y desarrollo para personas travesti trans. Travesti trans, un cupo que ha aumentado mucho en el último tiempo. Recordemos que en el último mes y medio, 2 meses aproximadamente, han podido incorporar a distintas personas. El número actual, que por lo menos he podido averiguar respecto al cupo travesti trans que tenemos hoy en la Cámara en cuanto a trabajadores, justamente de la Cámara, es de 43, algo que se ha incrementado en el último tiempo. Cecilia Moró, como dice allí en el tuit, durante los últimos 4 años superamos ampliamente los mínimos que nos impone la ley, algo muy importante referido al cumplimiento de la ley, pero ir un poco más allá justamente porque para nosotros, dice Cecilia Moró, la inclusión es una cuestión ética y moral que no puede dejarse de lado nunca. Estoy convencida, dice Cecilia Moró, la presidenta de la Cámara, de que una patria más justa solo es posible con oportunidades para todos y todas. Por eso sepan que mis puertas están siempre abiertas, más allá del lugar que me toque ocupar, para seguir compartiendo la lucha por la ampliación de derechos. Además, también quería actualizar los datos importantes respecto a los porcentajes de trabajadores con discapacidad en la Honorable Cámara de Diputados, el cual hablamos de un número muy importante que han ingresado desde el año 2013. Son 167 personas que ingresaron a la Honorable Cámara de Diputados a través del programa de formación e inserción profesional para personas con discapacidad. Esto es un dato, Pato, de lo que tenemos hoy en día desde el año 2013, es decir, 167 personas que ingresaron a través del cupo de discapacidad y 43 actualmente por el cupo travesti trans, algo que supera el número de 200 trabajadores y trabajadoras justamente que se han podido insertar de manera extraordinaria y que, bueno, nosotros lo vemos reflejado también aquí en nuestro querido canal Diputados Televisión, y que tenemos el placer de poder también aquí dentro tener un porcentaje de ese que hablaba Cecilia Moró en el tuit y que se ha superado ampliamente. Bueno, a ver, faltan, sí, algunos minutos para las 11 de la mañana y recordamos que hubo un encuentro del sector libertario con Guillermo Francos para discutir justamente lo que estábamos planteando con Pablo Varela, que es la presidencia de la Cámara de Diputados, donde recordamos el sector libertario insiste en colocar un nombre propio, Lo que están contando algunos colegas, como decía también recién Nico, es que Milei preferiría la figura de Florencio Randazzo. Pero bueno, me parece que están contando cuántos diputados aporta cada uno de ellos. Ritondo dice que promete sumar 40 diputados, hay que ver qué es lo que pasa. Los libertarios, de acuerdo a lo que estamos viendo, dicen que la cuestión se resuelve en las próximas 72 horas. Cuando Milei vuelva de su gira por Estados Unidos, y dice que también puede haber una reunión, vos decías Guillermo Francos, dicen que puede haber un encuentro del propio Milei con Macri. ¿Qué sé yo? La verdad, no sé, a lo mejor me equivoco de medio a medio, pero digo, Macri en esto, peleándose con el amigo Riquelme por la vicepresidencia de Boca. Me da como demasiado, pero me puedo equivocar como todo. Me parece que Macri va a hacer valer todo lo que pueda, Pato, ese acompañamiento y haber sido el nexo entre Milei y Patricia Bullrich para lograr ese acompañamiento en la recta final, ¿no? Casi que le están diciendo, bueno, vos tenías 30, sacaste 55, Bullrich tenía 25, es lo que te sumamos nosotros para poder ganar, ¿no? Bueno, a ver, me están diciendo, justamente hablando de Mauricio Macri, vamos a ir a corroborarlo, pero que no habría elecciones por una presentación
de la justicia hecha por el candidato opositor a Juan Román Riquelme. Raro. Estas trabas, efectivamente, primero lograron postergar un día porque decían que miembros de la colectividad judía no podían votar el sábado. Después apareció el desmentido de los propios denunciantes, 3 que dijeron jamás hicimos una denuncia en ese sentido. Se iba a votar el domingo. Las encuestas, que en el fútbol son más fáciles de hacer que en política porque son un círculo cerrado, las encuestas lo daban todos ganando a Juan Román Riquelme sobre Mauricio Macri Ibarra. Recordamos que Ibarra, el ex ministro de Macri, es el candidato a presidente y Macri va como candidato a vice. Bueno, el dato judicial es que por resolución de la justicia, ante una presentación que hizo Ibarra, cuando estaban perdiendo por 10, 12 puntos, la decisión de la justicia es suspender el acto eleccionario del próximo domingo. Sí. La verdad que, bueno, una noticia que me parece que no es buena. La judicialización de la política es un karma que tenemos hace rato. Y si judicializás el fútbol, también, pero es el dato de esta mañana. Sí, la foto de las entradas de reventa que se encontraron por parte de, en la ubicación de justamente del hermano de Juan Román Riquelme. Es un tema, Es un tema muy fuerte que le ha caído muy mal para esta época de elecciones y también al mismo tiempo Ibarra en declaraciones está utilizando la misma estrategia que a nivel nacional. Dice, si nosotros ganamos somos los malos de la película y habló de una campaña del miedo similar a la que quiere hacer su amigo Sergio Massa. Sí, te digo una cosa, nunca hubo tanto vínculo entre la política y la justicia. Desde Stornelli para abajo, que era fiscal y jefe de seguridad de Boca, como en los años de Macri y los años de Angelici. ¡Angelici! Mirá vos, si vamos a hablar de vínculos entre la política y Boca. Así que bueno, nada, lamentable. La verdad que había mucha voluntad de votar, que aparezca esto. Es una noticia que la verdad que no es buena. Y no alcanzaron los reflejos de Riquelme, que lo empezó a denunciar el día domingo, Pato. Exactamente. Rápido, cuando se la vio venir lo empezó a denunciar, fue allá hace 5N, todo, y no alcanzó. No. Vamos con, por favor, lo que es la pausa. Faltan 3-4 minutos para las 11 de la mañana. Ya venimos. Aquí estamos y recién nos encontrás, estamos en Diputado TV. Tenemos un proyecto justamente de reforma del Código Penal, acá en el Congreso de la Nación, que tiene que ver con las figuras del sicariato y las balaceras. Existen ataques, por ejemplo, a la propiedad privada, pero no existe la figura puntual de sicariato. Obviamente existe el homicidio y todo lo que ya conocemos, pero no. ¿Sicario es aquel que le pagan para matar? Contratado para matar. Cometer un homicidio, un asesinato. Hacer eso que hizo Macri, endeudar a la Argentina con el Fondo Monetario Internacional y contra una deuda a 100 años, es gobernar prácticamente por 100 años la Argentina. Esa es la eficiencia de esas medidas, porque quien toma una medida así no está desprovisto de que esa medida tiene esa capacidad de ser perenne durante 100 años y condicionar otras decisiones en Argentina. DTV, primera edición, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Si somos dueñas y dueños de nuestros libros, somos protagonistas de un futuro mejor. Por eso, entregamos libros a millones de estudiantes. Además, otorgamos becas educativas para que las chicas y los chicos puedan terminar la escuela. Realizamos obras en universidades, fortaleciendo el sistema universitario nacional. Y este año, otorgamos y renovamos becas Manuel Belgrano, en carreras estratégicas para el desarrollo productivo del país. Con más educación, construimos un futuro mejor. La educación nuestra bandera. Ministerio de Educación. Argentina Presidencia.
les va? Bienvenidos. 3 mujeres presidiendo la asamblea, yo creo que es un hecho histórico en la Argentina, un espacio sumamente importante que ha ido ganando la mujer, y yo siempre digo, ¿no?, si hay una actividad por año machista es justamente la política, ¿no? Militar, caminar, recorrer, ir casa por casa. Yo creo realmente que la remontada de la PASO a la general se explica por varias cosas, pero una muy importante, hubo mucha caminata, calle, conversar, ir, venir, contar. Es eso, la recomendación es militar, caminar, recorrer, ir casa por casa. DTV, segunda edición, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo andan? Buenas tardes, buenas noches, ya cerrando el día. Tengo información extraoficial de que que 2 jueces habrían hecho un descargo por escrito. 2 descargos por escrito hoy. Sí, no sé, de todos modos, por más que hagan descargo por escrito, en la próxima reunión, si quieren, pueden estar presentes. Tuve 22 meses, presenté 40 proyectos de ley, acompañé más de 120. Estuve en proyectos muy interesantes y en leyes que se aprobaron muy interesantes para la gente, que es lo que nos queda, ¿no?, de este paso tan corto por el Congreso, de un equipo de trabajo increíble, de compañeras y compañeros del bloque, en donde pusimos todo para poder trabajar en pos del bien común. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Lanzamos líneas de crédito para trabajadores de hasta 400.000 pesos a devolver en 24, 36 o 48 cuotas. Y detrás de ese dato, más argentinos pueden progresar. Mundo Villa, martes, 23 horas. Muy bien, exactamente la hora 11 con 3 minutos, el turno del señor Gonzalo Solabarrieta y un proyecto del diputado Alderete sobre litio. Diga, a ver. Exacto, Pato. Sí, esto es para justamente la creación de yacimientos litíferos, fiscales, sociedad del Estado. Esto básicamente lleva las siglas similares a lo que podría ser, por ejemplo, YPF. Es un proyecto que ha trabajado de manera mancomunada justamente el diputado Alderete
en conjunto con la diputada Caliba, que han presentado. Tiene muchos artículos y básicamente, y seguramente lo vamos a empezar a repasar en placas, porque esta es la sección Mis Proyectos justamente, respecto a lo que tiene que ver con, el litio en la República Argentina, la promoción y todo lo que tiene que ver con el poderío que puede llegar a tener nuestro país justamente con esta producción. Propone declarar a las reservas minerales que contengan litio como recurso natural estratégico para el desarrollo socioeconómico e industrial de la República Argentina. Este es el principal punto, lógicamente, que busca este proyecto, entendiendo que la Argentina, junto con Bolivia y Chile, forman parte del triángulo, justamente uno de los más importantes, no solamente en Sudamérica, sino a nivel mundial, respecto a las reservas que tiene la Argentina en el litio. Pero sobre todo estos proyectos están apuntados lógicamente a lo que tiene que ver con la defensa de la producción, pero también para que esto tenga sus frutos económicos y productivos, lógicamente, para la República Argentina. Hoy en día hay muchas concesiones, Pato, para lo que tiene que ver con las empresas privadas, y lo que se busca es justamente tratar de promoverlo como algo importante, relevante para la República Argentina. Vamos a seguir continuando con el repaso justamente de esta iniciativa. La actividad de exploración, explotación y concesión de explotación, comercialización, transporte e industrialización del litio y sus derivados estarán sujetas a las disposiciones establecidas por la presente ley. Fíjense todos las distintas actividades y movimientos que estamos viendo, ¿no? La explotación, la exploración y sobre todo la concesión de la explotación, algo que es un tema que actualmente está en el debate puntual en la actualidad, porque para la Argentina, así como hablamos, por ejemplo, del gas natural licuado, así como hacemos mención a la importancia de los gasoductos, bueno, aquí la Argentina puede abrir las puertas a un canal productivo y económico muy rico en cuanto a lo que tiene que ver con lo que puede llegar a generar con esta industria. Vamos a continuar con el repaso de este proyecto que, recordemos, lo ha presentado el diputado Alderete trabajando en mancomunión con la diputada Caliba. Es fundamental para el Estado Nacional, para que tenga el Estado de la compra justamente de lo que se extrae en nuestro país justamente tanto como en Catamarca y en Jujuy, dos provincias lógicamente muy importantes a la hora de hablar de lo que tiene que ver con el litio, con la producción y sobre todo con la exploración justamente de estas zonas. Los salares, algo que es muy importante en Jujuy, entendiendo que además ahí se puede reservar una cantidad muy importante de litio, y por eso se marca también dentro de la declaración de Alderete tanto a Catamarca como a Jujuy. Vamos con la siguiente placa, que tiene que ver justamente con otra declaración del diputado Alderete. Tenemos el derecho de industrializar lo que se extrae de la materia prima de nuestro país. Esto es lo que apunta, lógicamente, que el debate hoy en día, hay tantas concesiones privadas que lo que tiene que hacer justamente la Argentina es valorarlo como una industria importante, valorizarla por sobre todas las cosas y declararla como una cuestión estratégica para nuestro país, para que esto no se pierda, para que además de las provincias también a nivel nacional se obtengan ganancias y la Argentina pueda aprovechar y exprimir en el buen sentido de la palabra y de la frase, lógicamente, la producción del litio en la República Argentina. Pato y Nico, un debate que obviamente, a ver, este proyecto que posiblemente ya pierda su estado parlamentario y va a tener que ser renovado en una Cámara de Diputados que siempre, y lo hablamos todos los días, veremos en qué sentido se da. También veremos cuál es la postura a nivel presidencial de este nuevo gobierno que va a asumir el 10 de diciembre respecto a esta industria del litio. Bueno, es como que hay mucha incertidumbre. Más que incertidumbre, te digo, viene a partir de lo votado y por lo que escuché ayer en este encuentro energético, viene una etapa absolutamente privatista y más en cuestiones como el litio. Pero bueno, eso después tenés que tener los diputados para empujarlo, que yo creo que van a estar, me parece. Digo, esto es información más que de lo que tiene que ver con el mundo parlamentario, de lo que pasaba ayer en este encuentro energético, donde, además de decir eso Manzano, en torno a los riesgos que hay si las temperaturas son elevadas, se habló justamente
del tema vaca muerta, justamente del tema del litio y de lo que viene con inversiones del sector privado. Pato, la pregunta que no se les está haciendo tanto a los que gestionaron Edenor como Edesur, Sí. igual en los últimos años, y te digo, eso es responsabilidad de todos los gobiernos de hace 10 años a la fecha, es también si hicieron todas las inversiones que tenían comprometidas. Porque hay una serie de inversiones que en algún momento dejaron de hacer ambas empresas, ¿no?, principales prestadoras de servicio eléctrico, que eso también era lo que podía garantizar que en todo caso, bueno, la pelea es un poquito más. Sí, es un tema, no. Mirá, los otros días, por ejemplo, hablaba el presidente electo Milei de lo que es, creo que AISA. Él decía, siempre la privatización, cualquier cosa pública está mal administrada. Y la verdad que uno puede coincidir en algunos aspectos con eso que dice Milei, pero hablando de los servicios públicos, hay otra cuestión que es una verdad innegable, porque yo conocí toda la historia de Aguas Argentinas privada, porque acá se privatizó lo que era actualmente AISA, allá por los 90, fue privada algo así como 12 o 13 años, y después volvió a ser estatizada. Básicamente volvió a ser estatizada, ¿por qué? Porque Aguas Argentinas puntualmente, en una situación parecida a lo que pasa con las energéticas, ¿qué tenía? Tenía lo que es la crema del negocio, que era cobrarte por el servicio de aguas en una parte muy importante del conurbano, que es la zona norte, donde el servicio es bueno, donde la gente te paga en tiempo y forma. Y vos tenías, con las utilidades, tenías que hacer obras en la tercera sección electoral, básicamente en Quilmes. Ahí lo que tenías que era, de parte de tus ganancias, destinarlas a obra de mejoramiento del servicio. Bueno, no pasó nunca. Te estuvieron mintiendo 10 años diciendo que las obras empezaban, no empezaban nunca, se terminó privatizando el tema al comienzo para que fuera mejor el servicio, no pasó nunca y después de 12 o 13 años las obras no estaban terminadas y se volvió a la estatización. Síntesis, como vos decís, ¿cuál es el poder del Estado para que el concesionario privado haga obras que tiene que hacer? Y te pasa poco. Lo que pasa que son... Le pusieron intervención a Edenor, lo que pasa que Edesur, es, perdón. Sí, lo que pasa que es modelo por modelo, No, porque los privatistas te reivindican todo, y yo creo que está bien en reivindicarse, te reivindican lo que pasó con la cuestión telecomunicaciones, que era un caos, y tanto Telefónica como Telecom, uno en el norte, otro en el sur, la verdad que cambiaron el mapa de las telecomunicaciones en la República Argentina. Pero en el caso de Aguas Argentinas no pasó eso. Cuando tuvieron que invertir y poner plata en sectores que no recaudaban, no lo hicieron, así que efectivamente. Nada es ni tan blanco, ni tan negro, ni tan monocolor, efectivamente. Pero Milei generalizó en su frase y dijo... eso, AISA, o por lo menos el agua privatizada, funcionó muy bien. Por eso sí, no, es mentira. No, Claro. no es mentira. Funcionó bien en la zona. Andá a preguntarle a un habitante de Quilmes, andá a preguntarle a un habitante de Berazategui lo que pasaba con el agua. Nunca hicieron obras. Por eso te digo, estos son los riesgos, ¿viste? Digo, no podés reivindicar in totum la estatización porque hay empresas públicas horriblemente mal manejadas, pero es mentira que el sector privado no prioriza siempre la rentabilidad. Cuando tiene que ponerla, no la ponían, efectivamente. Bueno, a ver, 11 de la mañana con 13 minutos. Esto pasa justamente con este informe sobre la cuestión litio. A ver. Yo no estoy en contra de la explotación minera ni de la explotación del recurso del litio porque es un recurso demasiado importante para la provincia hoy. Además hay que tener en cuenta una cosa, que esto es importante. La obsolescencia tecnológica que hemos visto en la tecnología de los últimos 50 años, los productos tecnológicos cada vez tienen menos vida de duración. Totalmente. Digamos. ¿Por qué? Porque van apareciendo tecnologías nuevas y lo que hoy es una riqueza, mañana puede ser algo que ya no sirva. Y el momento para explotar el litio es hoy. Claro. Cuando realmente tiene precio y cuando realmente es un recurso importante y además deseado por gran parte del mundo. Entonces,
yo creo que es importante que encontremos las formas, digamos, de que participen los propietarios de la tierra, que participe el Estado provincial, que participe el Estado nacional y, por supuesto, las mineras, digamos, como emprendimientos económicos importantes que nos den la posibilidad, digamos, de poder extraer esa riqueza que tenemos en esos lugares, pero también es importante que esa riqueza también vuelva a los habitantes de la región y a los habitantes de la provincia. Yo creo que sobre eso hay que trabajar, porque hoy las regalías que el litio está dejando en la provincia son bastante bajas, y realmente sobre eso habría que trabajarlo porque ya hemos tenido nosotros en el pasado experiencias con el caso de otros emprendimientos mineros, como por ejemplo la mina La Casualidad o las minas que tenemos nosotros, que se ha agotado el mineral, se cerraron y dejaron un montón de gente sin trabajo, y zonas que vivían, digamos, de este recurso han quedado postergadas. Entonces es importante que también tengamos en cuenta que esta riqueza que hoy tenemos la podamos explotar, pero también se tiene que derramar, digamos, los beneficios de esta nueva posibilidad económica hacia los pueblos que son los propietarios de la tierra y hacia los pueblos de la provincia que somos los propietarios, digamos, del recurso. Con la incorporación de nuevas tecnologías se va teniendo buenos rindes en la producción granaria. El ganado que se empezó a trabajar con la incorporación de la genética en la zona tiene buena calidad y es muy apetecido. Nosotros nos falta infraestructura y capacidad de faena, y bueno, el tema que es, digamos, dominante ahora cuando se habla de economía y de proyecciones, la explotación de los recursos mineros, particularmente el litio. El norte del país tiene mucho para aportar a la grandeza del país, pero necesitaría también un poquito más, una vista más contemplativa, en el sentido de darle el empujón para que arranque. Yo no soy partidario de las políticas de incentivos que duren mucho tiempo, porque eso termina achanchando, sobre todo al sector privado. Se descuidan en incorporar tecnología, en adquirir destreza, mejorar la eficiencia de sus procesos productivos, y se transforman en definitiva en una carga adicional sobre la espalda del contribuyente. Hay que ayudar a iniciar las actividades, a crear un buen clima para inversiones, pero luego cada cual con su esfuerzo tiene que generar la riqueza para contribuir a la zona donde se radica y por supuesto a la grandeza del país. No, yo creo que tenemos que avanzar sobre eso, es decir, que tenemos que mejorar, tenemos que discutir, tenemos que debatir, es decir, que en este sentido que no se siga extrayendo nuestro recurso no renovable y que realmente a nosotros nos quede migaja. Yo creo que nadie va a estar en contra de eso. Es decir, hay que ponerse de acuerdo de qué manera. Es decir, que algunos dicen, bueno, pero van a hacer escapar y se van a asustar lo que invierten en la minería. No. Tenemos que ponernos de acuerdo, es decir, porque es injusto que nuestro país no pueda producir la batería. Es decir, si nosotros la materia prima con mano de obra argentina, es decir, por lo tanto, agregado con mano de obra argentina, ¿por qué no fabricar nosotros? Y sobre el tema de la regalía tenemos que discutir, porque eso es economía regional. Pero eso no, inclusive... Alderete, pero eso no requeriría reformular la Constitución Nacional, pues la Constitución es bien clara en eso. No, porque siguen en manos de las provincias. Si hay una reforma de la Constitución del año 94, por eso yo no hablo de nacionalizar, hablo de declarar recursos estratégicos, si no tendría que hablar de nacionalizar. Si ¿por qué no le damos más a la Secretaría? Hay una Secretaría de Litio en YPF, para que también trabaje permanentemente como lo está haciendo, ¿no? Es decir, no con una cuestión de que voy a darle lugar a YPF al solo efecto de que me cubra el tema del medio ambiente. Lo que están haciendo con el gasoducto para hacerlo más rentable. ¿Qué están haciendo? Están sacando a la bahía, a metros de donde andan las ballenas, a metros de una reserva natural muy importante de lobos de un solo pelo, que eso es algo valiosísimo para la naturaleza. Es un tema. Además hay otro tema. Yo sentí por ahí que están por llamar a la segunda ronda de hidrocarburos en el mar. El mundo
uno tiene en los tanques de depósitos de las grandes empresas petroleras todo el hidrocarburo petrolero que se va a utilizar de acá hasta que se deje de usar el petróleo. Y nosotros vamos a ir a meternos al mar a agujerear, que son inversiones que llevan por lo menos 10 años para poder desarrollarse, y nosotros vamos a hacer eso. O sea, es muy loco lo que se está haciendo. A ver, ¿se puede extraer el litio? Sí se puede extraer. Ahora, ¿por qué se lo extrae con una rentabilidad tan baja? Yo la vez pasada escuchaba que lo que se dejaba en la provincia de Salta era el 2% de la regalía. Es una locura. Estamos hablando de que es un material súper importante para el mundo, que es la reconversión, bla, bla, bla. Eso están pagando las 17 grandes empresas del mundo que están metidas en el norte dándole desde el año 2018, mientras nosotros debatimos en tribunales y tenemos la problemática que la traen los pueblos originarios. A ver, el tema del respeto a los pobladores de donde se explota no es algo que se le ocurrió al progresismo. Está en los tratados internacionales, está en la Constitución. O sea, hay un resguardo jurídico muy importante a lo que es la naturaleza y a lo que es las poblaciones vinculadas. Y acá parecería ser que no importa nada, que con eso le dicen a la gente que nos salvamos. Mira, yo lo que digo, Guido, es, esto ya pasó, porque esto le pasó al continente africano. Claro. ¿Entendés? Ya pasó. Ahora, fíjate dónde están los seres humanos que habitaban ese continente tan rico. En balsas, tratando de ver como náufragos cómo llegan hacia un mundo distinto en el que tengan oportunidades. Esto le da posibilidades y riqueza a pocos. Esa es la realidad. Muy bien, exactamente la hora 11 de la mañana con 22 minutos. Márcico, por favor, diga. Pato, nos metemos con un tema importantísimo que va a plantear debate, sobre todo para lo que venga también en materia de coparticipación. Es una propuesta interesante que había hecho el diputado Marcelo Casareto, que ahora está dando vueltas por el Congreso, pero por supuesto a la espera de ver cuáles son las soluciones que proponga el nuevo Ejecutivo una vez que asuma a partir del 10 de diciembre, y también en cuanto a cómo se plantee el debate en la Cámara después de esa fecha, y sobre todo cuando lleguen las sesiones extraordinarias, ¿no?, que completarán el mes de diciembre, y muy probablemente el trabajo parlamentario también en enero y en febrero. ¿De qué estamos hablando? Del proyecto de compensación de ingresos a provincias del diputado Marcelo Casareto, del Frente de Todos, Unión por la Patria por la provincia de Entre Ríos, que presentó este proyecto de ley para compensar a las provincias por la pérdida en la recaudación de qué, bueno, de este proyecto que todavía sigue vigente. Uno ya es ley, el otro sigue funcionando por DNU, que son ni más ni menos que la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias y el programa de compre o compra sin IVA, ¿no?, que siguen estando vigentes. Compra sin IVA estará vigente hasta que termine este año. Claro, pasa que como no terminó de conformarse como ley en el trabajo entre la Cámara de Diputados y el Senado de la Nación, bueno, muy probablemente quede ahí stand-by, aunque estuvo ya el compromiso tomado por parte del actual diputado y presidente electo Javier Milei de que él va a mantener esta premisa después del 10 de diciembre cuando asuma la presidencia. Bien, sigamos con algunos detalles más de este proyecto de Casareto. ¿Qué es lo que propone coparticipar para reponer en todo caso lo que no recaudan las provincias y los gobernadores por lo vinculado al impuesto a las ganancias y por lo vinculado al compre sin IVA? El 25% del impuesto a los débitos y créditos, esto es el famoso impuesto al cheque, el 35% del impuesto país, que grava operaciones en moneda extranjera, y también prorroga el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, creado en el año 1995, hasta el 27 de febrero del
2050, ¿no? Un compromiso largo en todo caso con las provincias para adelante. Bien, más detalles sobre esta propuesta de Casareto. ¿Qué antecedentes hay? Bueno, en septiembre, cuando se debatía la reforma del impuesto a las ganancias, los diputados del Interbloque Federal, bueno, Interbloque no, que ahora está comprometido en cuanto a cómo se acomodan en función al próximo presidente de la Nación, Provincias Unidas y los gobernadores electos, Claudio Vidal de Santa Cruz y Rolando Figueroa de Neuquén, presentaron un proyecto parecido que proponía coparticipar el 30% del impuesto al cheque. Atentos porque algunos de estos temas quizá sean los que pueda absorber o los que pueda llegar a incorporar en una supuesta, ¿no?, reforma tributaria para adelante el actual presidente electo Javier Milei. Bien, algunos detalles más. En la próxima placa, los gobernadores electos, Ignacio Torres, que ya está en funciones, por Chubut, Claudio Vidal de Santa Cruz, Alberto Beretinec Río Negro, Sergio Silioto de La Pampa y Rolando Figueroa de Neuquén presentaron, esto fue ya hace algunos días, una nota al presidente Alberto Fernández, advirtieron que las medidas sobre las ganancias e IVA generaron preocupantes situaciones fiscales en las provincias y reclamaron que se instrumente un mecanismo de compensación. Y atentos, porque acá tenemos algunas pistas de cómo van a jugar cada uno, ¿no? Porque digo, esto que hicieron los gobernadores, bueno, el gobernador del peronismo de La Pampa, Sergio Silioto, salió a mandar una carta en la misma sintonía que gobernadores de la oposición actual, ¿no? Actual oposición y de los partidos provinciales. ¿Esto por qué lo destaco? Porque puede tener que ver con el juego que empecemos a ver para adelante con respecto a lo que sea la necesidad, ¿no?, de construir manos y de construir poder legislativo por parte del presidente electo y algunos, muy probablemente gobernadores del peronismo de centro, puedan en todo caso marcarse en línea con lo que necesiten los debates actuales. Algunos datos más. Los gobernadores piden coparticipar el 100% del impuesto al cheque de manera inmediata e incluir ese importe en el presupuesto 2024. La propuesta de Casareto, como veíamos recién, lo que los hace coparticipar es en un 25% del impuesto al cheque, no en su totalidad, ¿no? Esa es la propuesta del diputado del Frente de Todos, Unión por la Patria. Y después también lo que solicitaron los gobernadores fue prorrogar este fondo fiduciario para el desarrollo provincial hasta el 2050, que eso es algo que incorporó el proyecto de Casareto, ¿no?, y que está ahí también mencionado en las placas. Por último, y para completar, Pato, la información, la eliminación del impuesto a las ganancias fue convertida en ley, ya sabemos, por el Senado el 29 de septiembre pasado, con 38 votos positivos, 27 negativos, y el programa Compre sin IVA recibió el dictamen favorable del Senado el 18 de octubre, pero no se votó todavía en el recinto. Así que eso queda inconcluso, a pesar de que Milei dijo que tiene el compromiso de que esa política continúe. Bueno, un tema muy importante, porque vos hablabas de gobernadores de distinto origen, Márcico, así que es para seguir hablando esto. Pero primero digamos que la verdad que no hay todavía ninguna confirmación oficial y es muy trabajosa esa confirmación en el ámbito del presidente electo. Hablo del oficialismo que asume el 10 de diciembre. Pero el dato es que habría ya nuevo titular del bloque de senadores de La Libertad Avanza para la Cámara Alta. Se trataría de Bartolomé Abdala, un hombre que es de la provincia de San Luis, un hombre que tiene buena relación con Victoria Villarroel, y dicen que esta definición, esta elección de Bartolomé Abdala postergó a un candidato jujeño que se llama Ezequiel Atauche, empresario, que quedó postergado. Repito, nada se puede confirmar con absoluta certeza, en lo que no es un buen comienzo de las oficinas de prensa del Congreso y del Ejecutivo, pero bueno, tiene que ver también con esta dinámica. Repito, Bartolomé Abdala como presidente del bloque del Senado y postergado Ezequiel Atauche. Y lo otro, que es también importante, vamos a diputados donde la cuestión no está resuelta, está mucho más discutida, y los nombres son nombres que en su momento, yo no sé si era por el lío o porque la cuestión no estaba delimitada,
se los mencionaba como nombres propios de la Libertad Avanza para presidir la Cámara. Estamos hablando de Martín Menem y estamos hablando también de Oscar Sago. El tema con Menem, y también la mencionan a Marcela Pagano como posible titular del bloque. Sí. Así que bueno, habrá que ver. El tema para la titularidad del bloque de tanto Sago como Menem es que los dos tienen mucha presencia en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones. Sago fue legislador en Cava por el PRO, después por la Libertad Avanza, y el ámbito político de Martín Menem, que es el hijo de Eduardo Menem, sobrino de Carlos, es más que nada la política riojana. Que bueno, nada, uno después llega acá y acá empezás con los vínculos y la cuestión crece. Pero a priori, un tipo como Randazzo o un tipo como Ritondo tienen a favor que ellos conocen a todos y todos los conocen a ellos. Sí. Pero bueno, repito, están hablando de Pagano, de Menem y de Sago como posibles titulares de bloque. Ahora, habrá que ver qué perfil buscan en el sentido de estos nombres, ¿no? Porque, por ejemplo, el que encuentren, no el sé que cierre. No sé qué no perfil, están para elegir perfil. No sé qué perfil buscarán con Sago, pero pienso, ¿no? Marcela Pagano, que viene del ambiente de estar sentado donde estamos nosotros, de la comunicación, de tener buen diálogo, de ser una persona simpática que puede tener más llegada y buenas reuniones, se aprende. Pero es muy inmediato, ¿no? El aprendizaje, digo, porque empezó a hacer campaña en el último tramo, se convirtió en política y creo que el perfil de Marcela Pagano, en caso de que se dé, sea por la comunicación plenamente. Y lo que pasa que, ¿me entendés? Primero ahí tienen un problema, hay un montón de cargos, primero para llenar y son pocos. Claro. Y bueno, y uno va, digo, el presidente electo tampoco tiene experiencia parlamentaria, tampoco tiene experiencia ejecutiva, pero yo coincido en que hay un tema, ¿sabés qué? Me parece a mí, que cuando vos venís de algún ámbito más clásico, como puede ser, llegás del mundo universitario, llegás del mundo gremial, del mundo político, vos cuando llegaste a sentarte acá, que nadie es gil que se sienta acá, todos son muy rápidos, pero el que se sienta acá tiene en el lomo 25 derrotas, viene 25 votaciones perdidas en el sindicato, en la facultad, en el ámbito empresario, porque en política perdés 10 veces y ganás una. Sí. Los que llegan de otro lado tienen menos esa gimnasia, yo coincido con vos y hay que acostumbrarse. Sí. Además, a veces para conseguir un poquitito, como tenés poco, tenés que ceder un montón. Y esa cuestión de ceder mucho, esa flexibilidad tipo Junco, se adquiere con la derrota. Sí. Es un tema, acá nadie tiene derrotas en el lomo. Pero bueno, es una experiencia, habrá que ver. Esto digo la verdad, si vos llegás y la primera ganás mucho poder y después mala fariña, dicen los gallegos, ¿viste? Difícil que te acostumbres. Claro. Llegás con la cabeza más abierta como te comiste muchos coscorrones. Sí. Pero bueno, habrá que verlo. Y en referencia también a lo que hablaba Nico, y esto que tiene que ver con la composición también un poco de la Cámara, de las cámaras y también del contexto nacional, se está por dar otra reunión de los gobernadores, vos que hablabas, Nico, recién, de los gobernadores en el Club Alemán, en el barrio de Palermo, y que por esto la Comisión de Juicio Político, que hoy va a arrancar a la 1, se pasó para las 3 de la tarde. Y otra cosa que tiene que ver con los gobernadores, porque esto es también del lado del oficialismo del Senado, gente con mucha experiencia, con mucho vínculo. El tema acá es que a lo mejor esto resulta maravilloso. Dentro de 6 meses tenemos inflación del 3% y Milei tiene el 80% de los votos. Ojalá. Puede ser. Pero vos lo que tenés, por una cuestión ni siquiera de simpatía, por una cuestión de cercanía, el vínculo, la relación que tenés entre peronistas y radicales es como un viejo matrimonio de 40 años. Claro. Todos se conocen, todos compartieron espacio. Bueno, están hablando ahora, digo, qué sé yo, Leandro Santoro es amigo de toda la vida de Puyaro, por ejemplo. Bueno, lo que te dicen en el Senado del peronismo ahora es que hay mucho vínculo y mucha línea con los radicales. Porque entonces si vos llegás a armar un paquete, no sé si lo vas a armar, pero me parece que es una cuestión interesante. Hoy por hoy, con Juntos por el Cambio dividido, es más plausible o factible un vínculo entre radicales y peronistas que algún radical acercándose a Milei o acercándose al macrismo duro. Gonzalo hace un rato dijo, nosotros no vamos a gobernar con nadie. Claro, por eso te digo. Pero hay muchas líneas comunicantes, vasos comunicantes entre radicales y peronistas. Todos se conocen de hace 40 años de algún lugar. Bueno, llega lo nuevo
habrá que acostumbrarse. Vamos con un hombre justamente de la coalición cívica que tampoco quiere participar de este gobierno, hablando de temas de salud. A ver. Siempre a uno le quedan cosas porque que le hubiese gustado terminar o completar, o por ahí uno dice hubiese puesto más la energía en este punto, no tanto en este otro. Pero el balance es bueno, es de mucho aprendizaje. Yo voy a rescatar una cosa porque me parece que es importante decirlo en esta Argentina agrietada y de tanto por ahí de gritos y no escucha, ¿no? En la Comisión de Salud, la tarea que se hizo en la Comisión de Salud fue muy buena estos años, a pesar de que no había contexto para trabajar un plan integral de salud y para dar el debate por la situación macroeconómica. No se puede hablar de un plan de salud para todo el país cuando la situación macroeconómica es tan lábil, tan vulnerable. Pero a pesar de todo eso, fuimos trabajando en algunos puntos que son claves y lo hicimos desde distintas miradas, muy democráticamente y con una conversación muy buena y muy enriquecedora entre las distintas fuerzas. Yo rescato mucho la actitud, bueno, en el primer tramo del presidente Yettlin, de Carmen Polledo como vicepresidenta, ahora Mónica Fein y Daniel Goyán como vicepresidente. Bueno, yo también vicepresidente, también me autorrescato, porque creo que todos hicimos un esfuerzo para que la comisión trabaje, y hubo voluntad en general de todos los integrantes de la comisión de llegar a acuerdos, y de hecho sacamos muchos dictámenes por unanimidad. Bueno, a ver, exactamente la hora, sí, 11:35. Solabarrieta, por favor, lo que pasa con juicio político. A ver. Bueno, a ver, Pato, nosotros hablábamos de esta cuestión que tiene que ver con los integrantes de cada uno de los bloques de la Comisión de Juicio Político, que suele ser mucho más flexible que otra de las comisiones. Sabemos que esta comisión que hoy tendrá su nueva reunión, creo que es la número 24, número 25, desde que arrancó allá por el 27 de enero de este año, el juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. Bueno, en este caso hemos visto algunas modificaciones, por ejemplo, ¿no? Que no llegaba un diputado porque no disponía la participación aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque tenía que hacer obviamente algún trabajo, alguna reunión en su provincia, y se solían dar este tipo de modificaciones. Ahora lo que nos encontramos antes del día límite, que sería mañana, para presentar un dictamen dentro de esta comisión, son algunas modificaciones que ya pudimos confirmar, y lo que más llamaba la atención, Pato, es que el dato político es que no van a estar más en esta comisión, por lo menos en esta, tanto Micaela Morán como, por ejemplo, Ramiro Gutiérrez, del pulmón masista, del pulmón del Frente Renovador, y vos decías que tal vez más el pulmón kirchnerista era quien iba a cumplir con el rol dentro de Unión por la Patria en esta comisión de juicio político. El dato político es también que ingresa Carlos Selva, por ejemplo, sí, como integrante de esta comisión de juicio político, que siempre uno lo identificó más es del Frente Renovador. Es del Frente Renovador, básicamente. Sí. Bueno, quienes no van a continuar en la comisión, ubicándolos dentro del bloque de Unión por la Patria, serán Micaela Morán, que era la novedad, pero que después también se empezó a conocer que eran otros también, Mara Brauer, Ramiro Gutiérrez, Susana Landricini, Paola Bespecián y Hernán Pérez Araujo. Estos son los integrantes que no van a estar más, y quienes ingresarán y estarán ocupando sus lugares en la comisión serán Itay Hackman, sí, Mónica Macha, Magalí Mastaler, Paula Andrea Penaca, Carlos Selva y Carolina Jutrovic por la provincia de Tierra del Fuego. Estas serán las modificaciones. Si no me equivoco, salvo Carlos Selva, la incorporación de Mónica Macha, que termina el mandato ahora, sí,
y de Paula Penaca es efectivamente gente más cercano al kirchnerismo. Sí. Pero bueno, a ver, lo que hay que explicar acá es lo siguiente. Lo que se va a hacer, se va a votar el dictamen. Sí. El dictamen presuntamente va a ser favorable al juicio político. El juicio político queda abierta esa opción por 3 años. Sí. Eso es lo que va a acontecer. Va a haber uno de mayoría Sí, y después por va a eso. haber uno de minoría. Sí. Lo que se está tramando, por lo menos en la Sí. previa, lo que se está tratando de saber es cuál va a ser la postura del Topo Rodríguez, que sería Bueno. el Y lo que diputado pasa 15 de la también oposición. es que acá había diputados de la oposición, yo lo recuerdo a Tonioli, diciendo que esto, una de las opciones era que iba a languidecer, que no iba a haber dictamen. Bueno, me parece que esta es la respuesta de las autoridades de la Cámara y del bloque oficialista para decirle, mira, más allá de que esto prospere o no prospere, no va a prosperar, no se va a votar en el recinto, acá tenemos el dictamen y 1 año de trabajo en la comisión no ha languidecido. Que Claro. después no prospere es otra cosa, pero me parece que esa es la respuesta política. La segunda opción sería que hoy no haya dictamen y esto recién se tendría que reforzar y volver a nacer en marzo del año próximo. Eso es languidecer. Bueno. Si no sacan el dictamen hoy, eso es nunca más. Y lo más claro de todo es que En marzo será otro mundo. En marzo Por eso, Claro. Otro si no lo sacan hoy, otras reglas de laburo, de me contratación, parece, otra sí, moneda, totalmente. Claro, y el Totalmente. problema principal pasaría que más allá de que haya dictamen es que la postura de Milei es muy clara. Por eso, No va pero a te haber, pregunto, no le va a dar, digo, a ver, ¿hay alguna posibilidad de que no haya dictamen hoy? Sí. No creo. No, No, ¿vos no, crees que va a haber? la postura es Está que bien. creo que va a Vos, haber. Sí, perfecto. sí, sí, sí. A ver, quedan 20 minutos para el mediodía. Vamos con el diputado Pedrini sobre juicio político que decía esto. Mañana podría haber un dictamen acusatorio o no. Pero tiene que haber. Eso va a depender, ¿no es cierto?, de la decisión de la mayoría, de los diputados presentes, de la mayoría. El trabajo de la comisión fue muy fuerte. Yo me acuerdo el 3, el 4 de enero nos enteramos que la decisión del presidente Alberto Fernández de iniciar juicio político a la Corte, la convocatoria a Carolina Gallar, que estaba que presidía la comisión, y del presidente de nuestro bloque. Inmediatamente comenzamos a trabajar ya en la primera semana de enero. Creo que fue una comisión que se destacó por el arduo trabajo que llevó adelante. Prácticamente todas las semanas tuvimos reuniones de comisión. El cúmulo de pruebas documentales y testimoniales es inmenso, y creo que efectivamente el día de mañana, el miércoles sería el último día, pero la comisión está citada para mañana. Deberíamos emitir un dictamen, sea acusatorio, sea exculpatorio, pero pronunciarnos sobre esta cuestión. Cada uno sabrá, de acuerdo a lo que vio y a las pruebas producidas, si se dan las condiciones para acusar a la Corte por mal desempeño, por mal desempeño en la misma. Bueno, ahí está la palabra del diputado Pedrini. Qué sé yo, era raro, ¿no? Fue una decisión de Alberto Fernández, un Alberto Fernández que llegó, primero se decía, para cauterizar el vínculo con la justicia, que designó a alguien muy cercano a él como titular de la cartera. Un Alberto Fernández que en su momento planteó, acuérdense, una comisión donde gente con mucha formación planteaba alguna discusión en torno a una Corte Suprema ampliada. ¿Se acuerdan? Eso duró muy poco, pero eso sí empezó a generar más diferencias con el máximo tribunal, y después la decisión de Alberto del juicio político in totum a la Corte, donde la cuestión estaba al comienzo bastante dividida. Se presuponía que iba a haber mucho argumento por parte del peronismo en contra de Rosati, en contra de Rosenkrantz, y también en contra de Maqueda, y que la coalición cívica se iba a encargar de Lorenzetti. Pero bueno, salvo algún momento más bien álgido, la presencia de Robles
o el momento del agua escondido, que no tenía que ver con el juicio de la Corte, pero terminó apareciendo. La cuestión era casi más una cuestión de la Cámara de Diputados y de la Comisión que algo que trepara en, que por supuesto nunca tiene una mirada inocente, pero que era así, tampoco nunca fue un tema urgente ni de agenda, y tampoco logró lo que en su momento se decía, che, hablemos más de juicio político que de inflación. Pero bueno, nada. Ahí estamos, como decía recién el diputado Pedrini, habrá que ver, decía también Gonzalo, que presuntamente habrá dictamen y la cuestión después quedará a resolución, arbitrio de la Cámara de tratarlo o no a esta cuestión. Parecería hoy por los números y por la situación política que no va a pasar el tratamiento o el juicio político de la Corte en el plenario de la Cámara de Diputados. Señor Solaberrieta, diga por favor. Bueno, vamos a hablar de otro proyecto que ingresa en esto que es una sección que hemos observado a lo largo y a lo ancho de lo que ha sido este 2023, que se llama Mis Proyectos, donde los diputados y las diputadas de distintos bloques presentan sus iniciativas. Fíjense, un nombre importantísimo dentro de lo que fue la Comisión de Juicio Político, como es justamente la diputada Paula Oliveto Lago, de la Coalición Cívica, a la par trabajando también junto con todo el bloque opositor, con obviamente el socialista López, que ha tenido también una participación muy importante, pero nunca se ha quedado callada en esta comisión respecto a las posturas. Siempre ha tenido, bueno, justamente sus intervenciones, y en este caso lo que habla justamente Pablo Oliveto Lago es de un proyecto que se llama, o es para crear el régimen de transparencia presupuestaria. Este es uno de sus proyectos, una de sus iniciativas. Vamos a empezar a conocer un poquito de qué se trata esto que propone la diputada Oliveto. Garantiza el acceso a la ciudadanía a la información presupuestaria. Todo ciudadano tiene derecho a conocer cualquier instancia del proceso de planificación y evaluación del presupuesto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto, lógicamente, es para que uno, acceso al presupuesto uno lo tiene, porque, el presupuesto por lo general siempre suele publicarse y en los medios oficiales del gobierno nacional los tiene, al igual que en el de Cava, ¿no? En el de la ciudad, en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pero lo que propone aquí Pablo Oliveto es ir un poquito más allá, es llevarlo a un plano mucho más sencillo, que gráficamente uno lo pueda leer y lo pueda interpretar muchísimo más fácil. Entendemos que el presupuesto es un texto muy largo realmente, es difícil de entender por sus tecnicismos en muchas ocasiones, son muchos números, muchos porcentajes, pero creo que lo que quiere hacer Oliveto con este proyecto es que esto llegue a la ciudadanía y sobre todo que tenga una fácil lectura e interpretación, ¿no? Con porcentajes, con datos, pero que se sepa cuántas escuelas se van a hacer, cuánto se va a invertir en el agua, cuánto se va a invertir en todo lo que tenga que ver con la electricidad, cuánto es lo que se va a invertir en educación, cuánto se va a invertir en salud. Bueno, un poquito de todo esto es para simplificar lo que conocemos como el presupuesto y la llegada al ciudadano. Vamos a seguir repasando las placas. La forma en que se expone el presupuesto se tiene que modernizar y actualizar. Además, debe ser de fácil acceso. Fíjense lo que habla, ¿no? De modernizar y actualizar la lectura del presupuesto. Algo que si uno agarra como nosotros la rutina, nos encontramos con un texto y una cantidad de hojas que creo que me quedo corto si hago así, para empezar a leer cada una de las hojas, y claramente un ciudadano no se va a poner a leer, no va a perder el tiempo, perder el tiempo porque tiene otras cosas que hacer y realmente leerlo todo es mucho y muy complicado. Simplificándolo esto a, por ejemplo, placas informativas, a acceder a un QR que por lo menos te dé los datos más importantes. Son cosas que se me ocurren, de cómo modernizar y actualizar la lectura de un presupuesto para que el ciudadano esté con la información fácil, sencilla y con la interpretación que se puede hacer del mismo. Entonces pienso, ¿no?, en estos mecanismos que hoy estamos viendo, ¿no? Acceder a un QR, por ejemplo, tener placas informativas de porcentajes, de números y obviamente, ¿no?, con el dato exacto de la cantidad de millones de pesos que se invierte, eso sí, claramente porque es información y acceso público, ¿no?
Vamos a ir a la siguiente placa. El dinero que fue destinado a una política pública tiene que cumplir con el objetivo de eficacia, eficiencia y economía. Acá está el punto clave, para que se entienda. Cuáles son las proyecciones, cuáles son las cantidades de dinero que se invierte en cada una de las áreas y sobre todo, para que se entienda por qué se invierte más acá que allá, es cuáles son también los objetivos. Por eso, justamente, la diputada Paula Oliveto Lago lo que propone es una actualización, modernización y sobre todo una llegada mucho más accesible y fácil para el ciudadano respecto a lo que tiene que ver con el presupuesto. Perfecto, caballero. Estaba hablando con un amigo porque, bueno, tiene que ver con esto. Un amigo de la comunidad judía de origen marroquí le estaba pidiendo datos, un gran periodista, por todo esto que está pasando con el viaje de Milei, que estamos nosotros aprendiendo estas cuestiones, sí, ¿no? La Lubavitch, el rabino ortodoxo, sí, lo que son... el Rebe. Exactamente, que está por sobre exactamente. El rabino, ¿no? Así que estaba hablando con mi amigo, un gran compañero, le digo, dame algunas instrucciones, algunos manuales de uso, y me estaba contando estas cuestiones. Vamos a ver si seguimos después. Y menos mal que no te mandó tomar el Bat Mizvah, ¿no? No. Que es el de pero te digo una cosa, voy a retomar. La verdad que fuimos en su momento, coincidían la edad de los chicos, fuimos compañeros muy amigos y siempre le estoy agradecido porque un día estábamos en Villa Gesell, me acuerdo, compartiendo la playa y me dice, toma, me comparte empanadas. Y yo las empanadas le sentí un gusto raro. Le digo, Dani, ¿qué es esto? Me dice, tienen carne kosher. Claro. Así que yo empecé con empanadas de carne kosher de la mano de él. Así que... ¿Y ricas? ¿Después te gustaron? Sí. No repito mucho porque tenés que ir a comprar a un lugar particular. Claro, sí. Pero tengo bueno. una panadería en Villa Crespo que... Por buen eso. precio y buena calidad. Me están sugiriendo también otra consulta, otro amigo, pero me parece que sabe menos que el mío ese. Pero bueno, ahí estamos. Che, nada, estoy viendo el chat de compañeros y hay algún revuelo en torno a esto de que están ratificando candidatos en el Senado, pero bueno, habrá que esperar un poquito. Y lo otro, lo que te dicen en el oficialismo es que no tienen idea, y es así, de cómo puede venir el proyecto, ¿no? Este proyecto de ley macro, con ley de ministerios, privatizaciones, vos hablabas de cuestiones presupuestarias. Es un tema muy importante para el oficialismo porque... por un lado, la verdad, vos te parás como diputado, como senador opositor, votado mayoritariamente porque ganaste con el 37. ¿Qué haces, no? ¿A qué votás en contra? Más con un oficialismo a partir de diciembre tan frágil en materia de números, ¿no? Sí. ¿Qué haces? Te van a, si vos votás en contra, te acusan de desestabilizador. No, y aparte, ahora, es complicado pararte en contra de la sociedad cuando viene votado por el 56%. Aparte, si es un límite muy, muy finito. El oficialismo logra mancomunar las voluntades y tener al bloque contenido de 108 diputados, es importante. Ahora, sí. ¿Lo logrará? Pero además te digo otra cosa. Hay un problema también. Porque que vienen casi todos los partidos. Tal vez es una enorme responsabilidad para Germán Martínez y para Mayans, porque digamos también lo siguiente, si vos tenés que tomar una posición principista, acompaño esto porque viene de un presidente electo con el 56% de los votos, o acompaño algo y dejo de acompañar otra cosa, o te voto este artículo a favor, digo... ¿Quién es la síntesis hoy de los 108 diputados y de los 35 senadores en el peronismo? ¿Cristina? ¿Alberto Fernández? ¿Sergio Massa? No tenés esa síntesis. Entonces, para el jefe de bloque es otro problema. Agustín Rossi. Agustín, Germán Martínez podría seguir en ese lugar, ¿no? Lo digo por esa teoría. Claro, por eso tampoco, ninguna, ni Rossi, ni Cristina, ni Massa, ninguno tiene 108 diputados. Entonces, para el jefe de bloque es un tema, porque vos tenés que armonizar todo eso en el marco de mucha sensibilidad política, de mucha ansiedad, de
en la calle todavía sigue habiendo una tensión que la verdad uno tiene que pensar que esa tensión social va a incrementarse, ¿viste? Uno lo escuchó a Beliboni convoca para el 19 y 20 de diciembre, del otro lado ya habló Macri de los orcos, habló ahora Laje de los orcos. Es un tema, y lo que pasa acá en el Congreso, tu mirada frente a los proyectos, es un tema. ¿Qué hago? ¿Acompaño en todo? Es muy difícil. Yo creo que si acompañas en todo, es un sapo grueso el que te tragás, y va en contra de tu historia. Y si te opones, quedás al filo de que te cuestionen de manera muy severa, porque está el gobierno como corresponde en estado de gracia un tiempo. El estado de gracia dura, lamentablemente en América Latina, dura 90 días. Le pasó a Boric, le pasó al presidente peruano, le puede pasar también a Bolsonaro. La gente te votó, cambiame la vida rápido. No te la pueden cambiar rápido. No. Y el día que no te la cambiaron, te empiezan los reclamos. Sí. Pero la verdad... Y es más, justamente tenemos un presidente electo que votó la gente con un porcentaje muy alto y que en una de las primeras entrevistas que dio dijo se vienen 6 meses duros. Y la gente lo votó justamente para que cuando llega a fin de mes no tenga problemas. No sé, por eso, bueno, no sé, habrá que ver, por eso, habrá que ver. El tema es que sí, el tema es que, bueno, sí hay, como estás cantado que va a haber restricciones económicas, bueno, ¿cómo se va sobrellevando eso? ¿Cómo es la temperatura de la calle? Nos tenemos que ir, Márcico. Nosotros nos reencontramos mañana. Perfecto, efectivamente. Sí. Señor, muchísimas gracias. Un placer, Pato. Hasta mañana. Nosotros hasta aquí llegamos. Enseguida, Horacio en Voz. Chau, chau.